Saludos. La experiencia que hoy vamos a conocer es a la vez un tanto diferente a las que hemos estado viendo, pero también tiene muchas similitudes. Me refiero a que es una experiencia que se podría catalogar perfectamente por su contenido como una SM, una experiencia cercana a la muerte, pero con la particularidad de ser una vivencia que se da en un contexto en el cual la vida física de la persona, aparentemente al menos, no está en peligro, sino que se da en el marco de un estado modificado de la conciencia. Esto es algo muy importante y que hay que recalcar. Las experiencias cercanas a la muerte, como bien lo dice la misma definición, son experiencias que se viven generalmente en un estado de complicaciones físicas y de, en la gran mayoría de casos, una muerte clínica documentada, es decir, sin signos vitales la persona, sin actividad cerebral o cardíaca, la persona es reanimada y puede contar estas cosas que le ha tocado experimentar y que prácticamente siempre, como sabemos, en estas experiencias el contenido es básicamente la descripción de un viaje hacia otra realidad siguiente a la de la vida física. En este caso vamos a ver algo muy similar, solo que se da en un contexto de una experiencia de déjà vu o déjà vu, depende de cómo se quiera decir. Para quien no esté al tanto de lo que significa esto, son esas experiencias que más o menos en general la población suele alguna vez tener en su vida. Estos episodios que son bastante extraños y que quedan grabados generalmente en la memoria, por ser básicamente una experiencia cotidiana, pero que cuando se está viviendo existe la sensación de que eso mismo que estamos experimentando ya lo hemos vivido. Es decir, vemos, por dar un ejemplo, que estamos en algún sitio y pasa cierta persona vestida de alguna manera y dice alguna determinada frase, y nosotros es como que recordáramos esto, es como que ya lo vivimos a pesar de que sabemos que no lo hemos hecho. O sea que son experiencias que parecen o que realmente ocurre tal vez en otros niveles, en las cuales se involucra un determinado suceso que aparentemente no hemos vivido, pero sí que lo tenemos de alguna forma en nuestra memoria, como algo que ya ha pasado. Por eso justamente el término déjà vu significa en idioma francés lo ya visto, lo ya vivido. Y bueno, normalmente esto es algo pasajero que dura apenas unos pocos segundos. Pero en este caso, como también hay otros muy particulares, en este caso se da de una forma extraña porque es algo, por decirlo así, algo más extendido en el tiempo. La persona se da cuenta de que todos los sucesos que está viviendo ya los recuerda y ya sabe lo que va a pasar luego, pero en una extensión temporal más amplia, no solo de unos pocos segundos, y por alguna razón algo se modifica en esta persona, algo cerebral, el funcionamiento en ese momento de su conciencia, por alguna razón que es inexplicable, evidentemente cambia. Y en ese cambio sufre algo así, entre comillas, como una especie de colapso que lo lleva a una experiencia primeramente, aparentemente, fuera de su cuerpo, y luego de esto, como si se tratara de una SM clásica, tiene toda una serie de vivencias de otra realidad. Así que sin más, y después de haber hecho esta breve explicación para la gente que no comprende tal vez lo que es un déjà vu o déjà vu, es importante aclarar esto porque tal vez en el relato de la persona, sin esta mínima introducción, no se comprendería lo que está tratando de explicar. Así que recordar eso. Esta persona vive un episodio como estos de ver algo que siente que ya ha ocurrido y que ya conoce, ya tiene el recuerdo y sabe lo que va a ocurrir luego, pero a diferencia de la mayoría de los casos, se da esta especie de colapso mental que lo lleva a tener la experiencia que iremos viendo. Ahora sí, sin más, comencemos. Esta persona contaría lo siguiente.
mi experiencia cercana a la muerte creo que puede ser validada por su desencadenante, que es esta experiencia de validación, este déjà vu, que resultó ser una precognición real y que fue el inicio de mi experiencia posterior. Y en ella me han ocurrido muchas de esas cosas que son conocidas en los testimonios de SM que he podido leer desde entonces. En ese momento yo me encontraba en la casa de un amigo al que llamaremos N. Y en ese momento básicamente estábamos haciendo música en la computadora y nos disponíamos a ir al auto de mi amigo para escucharla. Su automóvil tenía una configuración de estéreo con subwoofers que era muy costosa, por lo que la música se oía muy bien en este equipo y reflejaría perfectamente cómo sonaría cuando se reproduciría en algún club o en algún bar. Así que hicimos esto y mientras comenzamos a escuchar nuestra última canción, mi amigo me dijo: amigo, mira esto, y metió una mano en el asiento trasero del auto. Entonces sacó una caja de zapatos en la que él tenía unos Jordan nuevos, un calzado que acababa de salir a la venta ese mismo año. Personalmente nunca entendí esta obsesión que tienen algunas personas con tener zapatos caros o calzados caros, y tampoco lo tenía N, mi amigo, hasta ese momento, por lo que esto me resultó algo realmente extraño. Así que mi amigo no dejaba de hablarme sobre sus zapatos nuevos y de cómo se veían, pero en ese momento, mientras me decía todo esto, yo comencé a perderme en el comienzo de esta experiencia de déjà vu. En ese momento, yo por alguna razón me sentía totalmente incapaz de entender por qué esta situación en la cual él me mostraba estos zapatos nuevos me parecía tan familiar, como si ya hubiera conocido todo esto antes. Y mi amigo N no dejaba de hablar de esos lindos zapatos, de ese calzado, y esto comenzó a llamar poderosamente mi atención porque algo estaba ocurriendo. Esta situación se me hacía ya muy familiar, como si hubiera vivido todo esto antes, y podía ver cómo él se ponía su calzado nuevo y verlo tan satisfecho consigo mismo. Y luego su madre salió de la casa y lo llamó porque necesitaba que él cortara el césped, porque mi amigo le había dicho que lo haría ayer y aún no lo había hecho. Entonces él le respondió: oh, solo iba a ir a casa de D, que sería otro amigo. Y su madre le respondía: solo te estoy pidiendo que cortes el césped. Y él le respondió también que se acababa de poner sus zapatos nuevos y su madre le dijo que se los quite entonces, y una situación muy común, pero yo sentía que todo esto ya lo había vivido. Esa era mi sensación, y esto se intensificaba segundo a segundo. Entonces recuerdo que mi amigo me dijo que tenía que cortar el estúpido césped y se quejaba por eso mientras comenzaba a quitarse sus Jordan para volver a ponerse los viejos. Entonces salimos del auto y yo caminé hacia la parte trasera de su casa, iba siguiéndolo por detrás. Su casa tenía forma de L, con un garage que se encontraba debajo del primer piso de la casa. Así que había una puerta lateral que iba directamente a la sala familiar, o así la llamábamos, pero en realidad era el sótano. Era un sótano en donde solíamos pasar el rato.
Luego, fuera de esta puerta había 4 sillas plegables de metal que solíamos usar mientras tal vez fumábamos cigarrillos fuera, y yo tomé una de estas sillas mientras mi amigo se quejaba aún por tener que ir a cortar el césped en ese momento. Yo me senté cerca de la entrada y mi amigo se acercó y comenzó nuevamente a hablar conmigo. Y esto precisamente fue lo que de alguna manera activó mi memoria, digamos memoria, porque lo siguiente que ocurría era algo que yo lo tenía ya en mi recuerdo, que había sido vivificado en ese mismo momento, y recordaba absolutamente todo lo que ocurriría posteriormente, algo como un recuerdo, un vívido recuerdo, pero que nunca había ocurrido. Para poner todo en un contexto comprensible, yo soy mucho más alto que mi amigo, por lo que mi visión de verlo frente a frente no era algo familiar para mí. Porque debo aclarar esto, en esta especie de sueño que creo recordar, y digo sueño porque realmente no lo viví y no sé cómo expresar esto, es un recuerdo de algo no vivido. La única diferencia entre la realidad de lo que ocurría y lo que tengo en mi memoria es que mi amigo, al cual supero en altura, en esos recuerdos me veía frente a frente, y esto equivaldría a decir que era como si en esa otra realidad que estaba recordando yo fuera mucho más bajo, casi como un niño pequeño, mientras que mi amigo tendría su edad actual. Por alguna razón ese detalle específico o esa rareza despertó mi memoria de todo este sueño, y comprendí que lo que estaba recordando, o que alguna vez soñé, o de alguna manera lo tenía escondido en mi mente y ahora venía a mí, no era algo habitual. Entonces volví a la realidad cotidiana. Mi amigo N se alejó y fue hacia la puerta lateral para entrar a su casa y luego al garage, pero en mi cabeza estaba recordando todo este sueño, o lo que yo denomino sueño, y por lo tanto esos últimos 5 minutos desde que estábamos en el auto con los zapatos nuevos y su madre saliendo y preguntando sobre la hierba, todo ello ya lo había vivido de alguna manera y estaba pensando en todo aquello. Entonces mis recuerdos comenzaban a ponerse lentamente al día con la realidad, porque comenzaban a acercarse momentos que yo sabía perfectamente cómo iban a desencadenarse y aún no habían ocurrido. Así que simplemente yo me senté en esa silla de metal, simplemente esperando a que se abriera la puerta del garage, porque sabía que esto iba a ocurrir de esa misma manera, y el ver que esto efectivamente luego ocurrió hizo que esta memoria artificial comenzara a alcanzar la velocidad de la realidad. Así que durante los siguientes 2 o 3 minutos tengo plena conciencia, mientras todo ocurría, de lo que iba a suceder posteriormente. Tuve por 2 o 3 minutos la conciencia plena de lo que sucedería unos segundos después. Así que todo ocurrió exactamente como en mi mente lo recordaba, en esa especie de recuerdo nunca ocurrido realmente, y sabía que la puerta iba a abrirse y que mi amigo iba a estar al otro lado y emitiría cierto insulto, cierta queja por lo que debía hacer, por deber cortar el césped en esos momentos. Podía recordar y saber precisamente que luego iba a venir el sonido de la puerta del garage motorizada, la cual iba a levantarse, y entonces esto ocurrió exactamente así. Escuché el sonido, mi amigo salió y emitió esta queja por tener que cortar el césped.
Sabía perfectamente que él iba a dirigirse luego hacia la cortadora de césped, que iba a intentar sacarla y que ésta se quedaría atascada en una bicicleta que allí había y que iba a tirarla al suelo 3 veces y entonces iba a insultar la situación y que iba a decir: «Oh, esta estúpida hierba». Iba a escuchar luego sonidos de pasos, el crujido de la cortadora de césped al atascarse contra la bicicleta, y exactamente eso fue lo que ocurrió 3 veces. Y luego, como en mi recuerdo, mi amigo insultó y dijo: «Ah, esta estúpida hierba». Entonces, en ese momento, comencé a percibir que comenzaba a sentirme físicamente mal, comenzaba a marearme y comenzaba también a estar algo desorientado. Entonces, mientras veía lo que iba a ocurrir, sabía perfectamente que mi amigo iba a empujar la cortadora de césped y luego iba a caminar hacia mí y entonces iba a decirme con ciertas palabras que se disculpaba porque su madre le había obligado a cortar el césped justo en ese momento. Así que él decía que iríamos a ver a nuestro otro amigo cuando él terminara. Esto ocurrió exactamente, oí los sonidos de pasos, el susurro de la cortadora de césped arrastrándose sobre el pavimento, y entonces me lo dijo: «Lo siento, mi mamá quiere que corte este estúpido pasto, iremos a ver a D cuando termine». Y entonces mi sensación de náuseas y desorientación aumentaba y aumentaba. Y entonces yo sabía también que su madre iba a abrir la puerta corrediza de vidrio que estaba en el patio, en la terraza, por encima de mí, y que iba a decir: «Te acabo de pedir que cortes el césped, no es gran cosa». Esto ocurre. Sonido de una puerta de vidrio que se abre, escucho sus pasos y le dice exactamente eso: «Te acabo de pedir que cortes el césped, no es gran cosa». Y mientras mi amigo y su madre continuaban hablando, mi sensación de malestar había aumentado a tal grado que ya simplemente no podía lidiar con esa tan extraña situación de haberme adelantado de alguna forma a lo que ocurría. Mi única sensación fue la necesidad de acurrucarme en posición fetal y colapsar en el suelo. Entonces es lo que intenté hacer. Sin embargo, aunque eso es lo que pensaba hacer, es en ese mismo punto que puedo ver que mi cuerpo hace eso, pero no exactamente así. Mi cuerpo no se acurruca en una posición fetal, sino que simplemente cae mientras mi amigo y su madre siguen hablando sin que yo tenga ningún control de mi cuerpo. Entonces, en ese momento estaba verdaderamente conmocionado. Seguía percibiendo náuseas y todo daba vueltas, pero entonces puedo darme cuenta de que en realidad estaba viendo la situación desde la parte de atrás de mi propia cabeza, de la zona de mi nuca. Cuando veo esto y comprendo que no estoy dentro de mi cuerpo, siento que algo me levanta y me aleja de mi cuerpo. Y esta sensación tan intensa de náuseas y desorientación que sentía antes, verdaderamente no era nada en comparación con la sensación que tenía al estar ahora fuera del cuerpo. Esta sensación de mareo se multiplicó por 100. Comienzo a ver que mi visión se desvanece en los bordes, aunque estaba viendo la situación desde fuera, pero así ocurrió. Y la visión se desvanecía mientras miraba mi cuerpo, e incluso puedo percibirme hablando con mi amigo, dirigiéndome a él con mi voz, mientras él intentaba encender la cortadora de césped, pero yo ya no estaba en mi cuerpo. A pesar de eso, mi cuerpo estaba hablando con mi amigo, ahora desvanecido en el suelo, pero mi cuerpo seguía hablando como si estuviera en él, pero yo ya no estaba allí y el cuerpo estaba en el suelo.
Es como si algo automático hubiera desencadenado que mi pensamiento siguiera allí, pero yo realmente no lo hacía, no controlaba esa charla, yo estaba fuera de mi cuerpo. Entonces veía que mi visión comenzaba a apagarse y lo único que mi cerebro pudo pensar cuando empezó a desvanecerse todo y a llenarse todo de oscuridad, mientras veía todo desde el ángulo posterior de mi propia cabeza y comenzaba a alejarme flotando, lo único que pude pensar es algo que puede sonar tonto, pero así fue. Es que noté que en mi cabeza había un punto de calvicie y entonces pensé, mientras todo se desvanecía, ¿me estoy quedando calvo? Y sí, eso es lo que ocurría. Luego pude comprobar que en ese momento comenzaba a quedarme calvo. Así que todo se desvanece y, como quien se despierta de un sueño, vuelvo a retomar mi conciencia, pero ahora simplemente sé que estaba acostado sobre una especie de piso enlosado de piedra blanca que se encontraba al mismo tiempo en un bosque. Los árboles puedo identificarlos como abedules, pero estos árboles eran altos y rectos de una forma imposible. Eran muy altos y rectos, no como los abedules normales. Y esto me hizo pensar que algo de ellos parecía estar mal, porque no era natural que sean así. En ese lugar, esos abedules no eran como aquí. Y esto también ocurría con las diversas plantas que podía ver en el suelo de ese bosque, alrededor de este piso de piedra sobre el que me encontraba acostado. Y comencé a darme cuenta de que este lugar de piedra en donde me encontraba era en realidad parte de un edificio de piedra que se encontraba en ruinas. Entonces vi que había además otras construcciones de piedra y otras ruinas alrededor de este bosque. Todo a mi alrededor tenía esta resplandeciente luminosidad, esta especie de aura, este resplandor. Todo estaba cubierto con cierto resplandor muy extraño, particularmente la piedra sobre la que estaba acostado resplandecía mucho de una forma muy extraña. Esta piedra en sí parecía algo irregular, áspera, pero cuando la tocaba, esta roca era casi como el cristal, tenía una textura muy suave. Y en realidad no era el piso irregular, sino que esta especie de relieve, de tosquedad, realmente era esta aura luminosa en la que estaba envuelta la piedra, y no la piedra en sí misma. Entonces comencé a entender que esto no era algo natural, y comienzo a luchar en mi interior por comprender qué es lo que estaba ocurriendo en esos momentos, y de forma distraída recogí una hoja que había en el suelo y se parecía a la hoja de un abedul normal, pero a la vez era de un color verde vibrante, pero increíblemente vibrante, y al mismo tiempo podía distinguir matices naranjas, rojizos, como los de una hoja de otoño, con colores muy vivos, y recuerdo girar la hoja entre mis dedos y observarla y darme cuenta de que el aura alrededor de la hoja no era solo un brillo, sino que tenía cierto patrón muy específico. Es algo que no puedo describirlo, pero es como mirar algo con un visor de 3 dimensiones, excepto que tenía una geometría completa, mientras que con lentes 3D todo parece ir directamente hacia ti. Es algo muy difícil de expresar. Así que sigo dando vueltas a esta hoja entre mis dedos, sorprendido por cómo todo se veía, y al hacerlo empiezo a desarrollar algo que, para expresarlo, lo llamaré visión verdadera.
Con esto quiero describir el estilo de visión que estaba teniendo en esos momentos, que era algo mucho más que una visión normal. Diría que era como algo de 8 dimensiones en capas, las cuales tú podías ver individualmente. Es algo imposible de explicar. Al ver esta hoja podía ver muchas hojas, aunque solo era una. Mirando esta hoja fijamente podía distinguir que había pequeñas hojas que salían de ella y que tenían colores que no existían en este mundo. Era algo así como la visión de una sola hoja, pero a la vez encerraba el concepto de lo que era en realidad una hoja. No hay equivalencias para expresarlo en nuestra vida cotidiana. Los colores no eran de este mundo. Podía ver toda la vida en la hoja al mirarla, aunque estuviera cortada. Podía mirar hacia el árbol y ver la rama exacta de la que había caído y saber esto. Volví a mirar la piedra sobre la que estaba acostado, ese piso enlosado, y podía ver una visión de lo que había existido antes allí, lo que era una ciudad que antes había estado en ese lugar y a la que pertenecía ese enlosado. Ver esto de esta forma es algo muy desorientador, ya que estaba viendo diferentes dimensiones y diferentes tiempos de forma absolutamente no lineal, algo que nuestros cerebros terrenales no pueden manejar ni procesar. Esto era similar a una sobrecarga de información, algo a lo que creo que entraré en mayor detalle un poco más adelante. Así que me puse de pie mientras miraba la piedra y comencé a mirar a mi alrededor. Y en esta visión que había desarrollado, esta visión real de las cosas, comienzo a ser literalmente bombardeado de forma instantánea por todo lo que me rodea y la información que de todo me llegaba. Entonces puedo ver la historia de la vida de cada árbol y puedo a su vez ver miles de árboles. Veo el paisaje de esta ciudad que existía antes, pero no ahora en donde me encontraba, sino que veía las imágenes que había alguna vez de esa ciudad, que ahora eran ruinas. Podía ver colores y formas que simplemente no existen aquí. En ese punto de mi experiencia, miré directamente al suelo, ya que la información comenzaba a ser demasiado abrumadora para mí. Así que miré hacia el suelo y allí mantuve mi visión y comencé así a deambular hacia alguna parte, no sé ni siquiera por qué, pero simplemente algo me atraía hacia una dirección específica en ese bosque. Entonces seguí caminando durante mucho tiempo, no sabría decir cuánto, hasta que llegué a un claro y a un río. Entonces, algo que no había notado antes, pero que ahora se venía a mi mente, es que en ese bosque parecía no haber ningún tipo de animales, pero en ese lugar, en ese claro del bosque, estaban de alguna manera todos juntos, aunque no podamos comprender esto en nuestro mundo. Todos estos animales estaban allí juntos. Había leones, tigres, ciervos, conejos, gatos, perros e incluso animales que nunca antes había visto y que no existen en la tierra. Todos estaban en ese lugar, pero no había ningún tipo de lucha, ni cacería, ni alimentación. Estos animales no se atacaban unos a otros. Y si bien esta vista podría asustar a muchas personas, porque allí había animales realmente peligrosos, yo pude ser muy bueno con esos animales, pude acercarme y hacerme amigo de un animal que, por ejemplo, era extremadamente rápido, pero pude alcanzarlo perfectamente y sentir un profundo amor y compasión por todos esos animales que allí había. Esto fue algo muy agradable. Pude caminar entre ellos y con esta visión expandida, esta visión verdadera,
Pude aprender que podía comunicarme con ellos, escuchar sus pensamientos y al mismo tiempo ellos también podían escuchar los míos. Así que en ese lugar no había ningún tipo de secretos. No podría mentir allí aun si lo quisiera, porque alguien simplemente podría haberme mirado y ver todo sobre mí. Permanecí entonces entre los animales durante un largo periodo de tiempo, hablándoles y acariciándolos, y en este punto fue en el que alguien llegó. Simplemente voy a llamar a esta persona guía, y esta persona que sentía como un guía me mira y me transmite mentalmente: sabemos que te encantan los animales, pero tenemos que irnos. Así que él está allí esperándome para que me vaya con él, y yo le transmito: lo siento, estoy feliz aquí. Y lo miro y le transmito esto, no con palabras, sino directamente. Este discurso no tiene valor cuando tienes esta clase de visión que interconecta a todo con todo. Y así comienza lo que yo creo que es o que fue la verdadera aventura de lo que me ocurrió. Después de este punto, no puedo decir que recuerdo tramos largos, porque mis recuerdos fueron de alguna manera arrebatados de mí luego. Esto lo explicaré, pero simplemente recuerdo fragmentos del río, de montañas y de ruinas, y la siguiente parte de mi memoria es que estaba de pie en la ciudad misma, lo que antes había sido en ese lugar. Era una ciudad amurallada. Las paredes eran de piedra y eran de la misma piedra en la que yo había aparecido, en las que había despertado. Era una piedra blanca que parece algo tosca, pero cuando se toca se siente tan suave como el cristal. Era algo como una mezcla entre el granito blanco y el mármol. Las casas en este lugar eran de una mezcla entre casas antiguas griegas o romanas, casas adosadas de estilo germánico y del siglo XVII, y casas de campo de aspecto británico. No había un diseño uniforme, no era un diseño material real para ninguna de las casas. Todas eran muy diferentes entre sí, pero de alguna manera parecían encajar todas de forma armoniosa. Y el guía entonces me llevó por la calle principal de esta ciudad hacia una enorme catedral o castillo o ciudad central, no sé cómo definirla. Así que había muchas personas, mucha gente en la carretera principal, pero mirar a esta multitud con esta visión que permitía retener todo tipo de información, evidentemente no era algo aconsejable, no para alguien que todavía estaba vivo, porque yo sentía que también estaba vivo, no había muerto, sino que estaba en este lugar, pero aún así me encontraba vivo y yo lo sabía. Así que el bosque desorientaba, pero la multitud de personas era algo demasiado excesivo. Estas personas, con todos sus pensamientos, y estar allí y percibirlos era algo mucho más complicado e incluso doloroso. Entonces mi guía, mirándome, sabía que estaba angustiado por esta situación, así que decidió salir de esa calle principal hacia una calle lateral para evitar esta multitud. Entonces estuvimos caminando por lo que recuerdo ser callejones con casas, y nos encontramos en cierto punto con lo que solo podría describir como un jardín hecho allí como para sentarse, y había bancos de piedra frente a lo que parecía ser un muro de piedra plano, así como pequeños maceteros en los cuales había distintas flores, y toda esta configuración parece algo que tendríamos hoy mismo en nuestro mundo, pero esta pared de piedra en blanco tenía algo que definiría como una especie de
televisor o pantalla, y esto me confunde mucho. Ver esta configuración es algo extraño para mí, así que simplemente miré esa pared de forma directa, y esto fue un gran error. La descripción del jardín para sentarse es adecuada, ya que dentro de esta pared, con esta especie de pantalla, se podía ver el jardín más hermoso que he visto en toda mi vida. Fue algo increíble, pero el solo acto de mirar esta pared prácticamente absorbió una parte de mí, y mi cuerpo todavía existía en el jardín, pero me derrumbé hacia atrás sobre mi asiento, porque ahora era dos personas diferentes en ese lugar. Sé que esto es algo inexplicable. Ahora era dos personas, uno sentado allí en el jardín, mirando esa especie de lo que yo comprendí como una pantalla, pero a la vez también era otra persona que se encontraba en ese magnífico jardín, al otro lado de lo que yo pensé que era una pantalla. Así que mi guía se había inquietado un poco por el hecho de que mi cuerpo estaba en ese momento de forma comatosa en la realidad, porque no estaba acostumbrado a este tipo de translocaciones. Vivir en dos cuerpos de forma simultánea y experimentar todos los sentidos a la vez de ambos cuerpos, así como esta visión expandida, fue algo absolutamente desorientador. Así que mi guía me dice que simplemente que espere ahí, y él regresaría, porque necesitaba hacer algo. Y entonces se va. Dejo de mirar esa pantalla porque me absorbía, y me encuentro en ese jardín para sentarse. Me pongo en pie y camino para ver las flores y las construcciones en el interior de ese lugar. Y mientras esto sucede, un niño se acerca a mí. Un niño vino y parecía estar muy emocionado al ver que yo de alguna manera había regresado a esa especie de mundo paralelo. Aparentemente me conocía y estaba muy emocionado de verme allí. Me habla muy rápido como hacen los niños, pero el hecho de que por estar dividido en dos cuerpos, en mi cuerpo material en la tierra y en mi cuerpo mental o espiritual allí, es algo que no llego a comprender ni a procesar. Sin embargo, el hecho de que este niño me hablara me ayuda a comprender cómo atraer a mi segundo yo, cómo atraer mi atención tanto a mi cuerpo en ese lugar como al cuerpo físico en el mundo, y así poder recuperar el control de ambos. Entonces, mientras lo hago, mientras el niño me hablaba y yo simplemente por estar en este estado no podía comprender lo que me decía, mientras él me habla, yo me dedico a este proceso de intentar controlar de forma efectiva esos dos cuerpos que en ese momento tenía, uno en la tierra y otro en ese lugar. Y lo único que puedo recordar es que luego del niño hablar me dijo que me verá en algún momento más tarde, y se fue corriendo. Así que ahora me encontraba de forma más estabilizada sentado en el jardín, sin el guía que dijo que iba a volver, en esta extraña ciudad. Y fue entonces que comencé a tener más claridad sobre las cosas y de alguna manera comencé a recordar quién era realmente. Y la siguiente parte, lo que sigue a esto, y por este recuerdo, es algo muy personal, así que debo guardármelo para mí. Pero baste decir que lo que ocurrió entonces es que había vuelto a casa al volver a este entorno tan diferente de la vida cotidiana. De alguna forma había vuelto al lugar a donde pertenecía, pero esto en realidad había sido una mala idea, porque comenzaron a venir recuerdos a mí de forma completa. Entonces decidí
distanciarme de ellos y los eludí antes de que esto pudiera ocurrir, porque era algo muy intenso. Así que caminé de regreso al jardín de estar, en donde antes estaba mi guía esperándome, y allí estaba él esperando por mí. Entonces continuamos hacia esa especie de catedral o castillo o ciudad que antes he mencionado. Y sé que la descripción de la catedral o castillo o ciudad suena algo extraño, pero es que realmente lo que parecía ser era una catedral gigante de proporciones impresionantemente grandes, tan grande que esa ciudad en la cual me encontraba continuaba dentro de ella. Podía ver en los contrafuertes a lo largo del techo que había casas. A lo largo de toda esa catedral había calles y había casas. Entonces, dentro de este lugar, de esta especie de catedral enorme que contenía toda la ciudad, me encontré con el primero de lo que ahora yo describiría como un ángel. Lo que veo es lo que luego entendí, que es lo que en diferentes tradiciones se conoce como un Ofanim, esta especie de ángel con forma de ojo que lo rodean ciertas estructuras y se describe en la Biblia y en diferentes textos hebreos. Este ser, que en esos escritos es tomado como un ángel, estaba flotando sobre una parte de esta ciudad. Estos seres son descritos en estos textos antiguos como unas especies de energías envueltas en un conjunto de anillos concéntricos que flotan unos alrededor de otros, y casi siempre se describen como que están cubiertos de lo que aparentan ser ojos. Son seres muy extraños, pero que he visto que se describen en textos antiguos. Entonces lo miré, y mirar algo con esta visión expandida es comunicarse. Y comenzó a comunicarse este ser conmigo, y este ser me transmitió que estaba feliz de verme de regreso, y me preguntaba cómo me encontraba, y realmente el peso que tiene en mi interior esta comunicación empequeñecía simplemente ese simple hecho de comunicarme todo aquello que había experimentado hasta ese momento, y superaba a la magnificencia de ese jardín y a todo lo que pude haber visto allí. Esta comunicación con este ser era algo que superaba todo. Hay cosas que simplemente no pueden explicarse. Yo podía ser consciente de esos anillos que rodeaban a este ser y que se expandían de forma indescriptible, y a la vez podían retraerse, haciéndose cada vez más pequeños hasta que tenían lo que sería el tamaño de un virus, y también podían ser más y más grandes hasta abarcar por completo no solo la ciudad sino todo. Estos no son conceptos materiales que puedan describirse. Sin embargo, de forma instantánea, este ser se dio cuenta de que todavía me encontraba vivo en la tierra y que no era capaz de comunicarme de una forma eficiente con él. Así que al ver que yo no había vuelto definitivamente, sino que mi cuerpo seguía vivo en la tierra, este ser se apartó de mí mientras me transmitía una sensación de disculpas por lo que había ocurrido, porque sabía el impacto que generaba esto en mi conciencia. Entonces, digamos que el daño ya estaba hecho, y a estas alturas del viaje, simplemente la comunicación con este ser tan increíble me superó. Así que simplemente estaba a cuatro patas y yo me arrastraba sobre mis manos y rodillas y solo miraba al suelo para no recibir más información del entorno. Todo me superaba en ese lugar, y el guía que estaba conmigo se encontraba desconcertado por esto al ver que me encontraba en ese estado tan superado, y extrañamente esta persona que estaba destinada evidentemente a ser mi guía
al no entender lo que me ocurría, pensó que era algo así como una demostración piadosa de alguien religioso y por eso me encontraba en el suelo, bajando mi cabeza. Él creyó comprender que esto era lo que ocurría, pero en realidad yo me encontraba así porque estaba absolutamente superado por la información que estaba recibiendo. Así que le comuniqué que honestamente lo estaba haciendo porque no podía soportar esta forma de visión y todo en este lugar me estaba abrumando. Y mirar fijamente el suelo era algo que en este punto era lo que sentía que era lo mejor para mí. Así que este guía de alguna forma se divierte bastante con esta situación y hasta emana algo que yo interpreto como una risa, pero de una forma positiva, no se estaba burlando o algo similar. Así que simplemente yo me trasladé por un tramo de esta manera, mirando al suelo y arrastrándome en mis manos y con mis rodillas. Y veía gente en ese pueblo que me podía observar y a los cuales esta situación les inspiraba cierto humor y reían por verme en ese estado, pero no como risas burlonas, más bien como quien diría: oye, ¿por qué él está arrastrándose sobre sus manos por la calle? ¿Qué está haciendo? Ellos no entendían lo que me ocurría porque todo esto, esta sobrecarga evidentemente estaba producida porque yo no estaba allí de forma definitiva, sino que aún estaba conectado al otro mundo. Entonces, cuando estas personas veían que a mi lado iba el guía, comprendían de alguna manera que yo entonces aún no estaba muerto y hacían silencio. Y así seguimos por cierto trayecto hasta que llegamos a lo que solo puedo describir como una sala del trono, un lugar que era el objeto de mi viaje, el lugar a donde estábamos yendo, y todavía estando muy desorientado por el encuentro con este ser, me encuentro muy tambaleante y simplemente intento quedarme allí esperando a que ocurra lo que debería ocurrir, a que venga quien se supone que debería hablar conmigo. Entonces, después de lo que yo definiría como aproximadamente media hora de espera, comencé a mirar a mi alrededor, a esa habitación, y pude darme cuenta de que solo estábamos el guía y yo. Y entonces, en ese preciso instante recordé, vino a mí nuevamente el recuerdo de quién era esta persona que defino como guía. Y en ese momento sí que caí de rodillas de forma piadosa. Hoy ya no tengo el recuerdo de qué es lo que comprendí, ni sé quién es esta persona o quién fue, no lo sé, porque muchos recuerdos los he perdido. La identidad de esta persona ha sido eliminada de alguna forma de mi conciencia, junto con cualquier recuerdo del rostro de este ser. Pero lo que sí sé es que tuve una conversación muy larga con el guía. Y recuerdo encontrarme allí de pie hablando con él durante lo que describiría como horas. Recuerdo estar de pie con él, mirando también mi cuerpo físico y a mi amigo cortando el césped a mi alrededor. Y luego me dice que deberían quitarme la mayoría de mis recuerdos de todo esto, ya que saber la verdad absoluta de todo lo que había vivido destrozaría mi vida en este mundo y la razón por la cual estoy en el mundo. Y yo sé que estuve de acuerdo con esto. Recuerdo que comprendí que era necesario que olvide ciertas cosas, pero que solo pedía recordar algo de todo esto para que, como el agnóstico que era hasta entonces, recibiera algo así como una bofetada en la cara para saber que existía algo divino y que no era solamente la materia lo que conformaba la realidad. El guía estuvo de acuerdo con esto y me envió de regreso a mi cuerpo. Lo siguiente que
recuerdo es estrellarme contra mi cuerpo, sintiendo como si me hubiera ido literalmente por décadas. Y luego me ocurrió algo tan inexplicable como difícil, porque de forma inmediata tuve un ataque de pánico porque había olvidado absolutamente quién era. No sé quién soy. No recordaba mi propio nombre, dónde estaba o qué era lo que estaba haciendo allí. Tuve un episodio de amnesia completa. Y no fue sino hasta unos 5 minutos después, cuando vi a mi amigo que caminaba luego de terminar de cortar el césped hacia el frente de la casa, cuando por ese hecho de alguna forma recordé su nombre, incluso antes que el mío, y recordar su nombre me permitió recordar el mío. Entonces todo fue volviendo, y cuando logré recordarme quién era, todo lo que había vivido antes, mis pensamientos previos, incluido esto que debo llamar sueño, retornó a mi conciencia. Entonces, la última parte de esta especie de recuerdo de lo que no había ocurrido aún, este déjà vu, tiene una última parte, y ya encontrándome nuevamente en mi cuerpo, yo sé perfectamente que al mirar hacia la esquina de la casa de mi amigo iba a haber una paloma que iba a volar, y entonces lentamente moví mi visión hacia allí, hacia donde esperaba que esté esta paloma, y la paloma se encontraba allí, pero ya había despegado y estaba en proceso de volar. Esto fue algo que encontré un poco extraño, porque este pequeño detalle es la única parte de esta especie de sueño con el cual me adelantaba a los hechos físicos que no coinciden absolutamente de forma perfecta con la realidad, porque no fue de manera exacta. Yo esperaba ver una paloma que volaba, pero en realidad, cuando mis ojos se posan en la esquina de la casa, lo que encontré fue otra paloma. Y la paloma me miró fijamente y yo la miré fijamente a ella. Creo que nos sentamos allí mirándonos el uno al otro durante unos 2 minutos, hasta que simplemente ella giró muy lentamente hacia un lado y extendió sus alas y voló lejos. En mi recuerdo, en realidad, yo simplemente veía que pasaba el ave volando. Sin embargo, fue lo único que no fue exactamente como luego lo viví. Esto me ha convencido de que definitivamente hay una vida después de la muerte y ha cambiado mi visión sobre las cosas, porque antes era agnóstico y hoy creo que las cosas tienen una causa divina. Hubo grandes cambios en mi vida luego de la experiencia, que en realidad fue genial, pero me dejó cierta desconexión con este mundo. Puedo entender por qué me han quitado la mayoría de los recuerdos, ya que lo poco que recuerdo me hace sentir la realidad con menos intensidad. He desarrollado cierta disociación de la realidad, porque, por ejemplo, luego de vivir el intenso sentimiento de proximidad que generaba esta visión en este sitio, siento como que cualquiera de mis amigos o mi propia familia de este mundo fueran casi en comparación lo mismo que podría ser un compañero de trabajo. La conexión simplemente no es igual, no es tan profunda. Algo interesante es que luego de esta experiencia hablé con mi amigo sobre esto y él simplemente me dijo que me comporté con total normalidad todo el tiempo, aun cuando yo no estaba en mi cuerpo. En la experiencia tuve plenos sentidos durante todo lo que duró, tanto el olfato como la vista, el oído o el tacto, aunque bueno, el gusto es algo desconocido porque no comí ni bebí nada allí. Y aún hoy no puedo estar seguro de la identidad de esta entidad a la cual yo allí luego reconocí como el guía, porque me ha sido quitada esa noción.
Sobre los sonidos hay algo particular, y es que mientras se tiene esa capacidad de conexión a través de esta visión verdadera en ese otro lado, no es necesario. Oír no es necesario. Es como querer ver en un televisor en blanco y negro cuando se tiene un monitor ultramoderno en 4K. Pero por lo demás sí, el entorno podía oírse de forma normal. Mi concepto del tiempo allí era diferente porque siento que he vivido muchísimo más que el lapso en el cual en la Tierra me ocurrió este hecho. Y todo ha sido mucho más real de lo que aquí llamamos realidad. Hasta aquí es todo lo que puedo decir. Esto es algo que me ha cambiado por completo.